La huida que nadie llama huida. Sagitario tiene una cualidad que el mundo generalmente admira, la capacidad de moverse. De no quedarse atrapado. De salir cuando algo empieza a pesar demasiado. De ver horizontes donde otros solo ven paredes. Esa energía expansiva, ese optimismo genuino, esa disposición a apostar por lo posible aunque lo probable diga otra cosa, es real. Es uno de los dones más vivos del zodiaco. Y Sagitario lo sabe. Lo ha cultivado. Lo ha convertido en identidad. El problema es que a veces esa misma cualidad que en ciertos contextos es una fortaleza genuina se convierte en el mecanismo más sofisticado de fuga que existe. Porque la fuga de Sagitario no parece fuga. Parece expansión. Parece crecimiento. Parece que alguien está eligiendo vivir plenamente en lugar de quedarse estancado en lo que ya no tiene futuro. Y esa narrativa es tan convincente, tan bien construida, tan coherente con los valores que Sagitario genuinamente tiene, que puede engañar a todos. Incluyendo al propio Sagitario. Hay una pregunta que en consulta le hago a las personas con este signo muy activo en la carta y que genera silencios más largos de lo que esperan. ¿Cuántas veces en tu vida te fuiste de algo antes de que se pusiera realmente serio? No de situaciones que genuinamente no valían la pena. Sino de cosas que podrían haber valido la pena si hubieras podido quedarte el tiempo suficiente para descubrirlo. Esa pregunta no pretende culpar. Pretende abrir algo. Porque mientras Sagitario no pueda distinguir entre la libertad que elige desde la plenitud y la huida que ejecuta, desde el miedo, va a seguir moviéndose mucho sin llegar a ningún destino que tenga profundidad real. En este vídeo voy a hablar de eso. De la naturaleza del fuego mutable. De la psicología de Júpiter. Del miedo al compromiso en su forma más honesta. De la sombra de Sagitario. Y de qué significa para este signo encontrar la libertad real, que no es la ausencia de compromiso sino algo considerablemente más difícil y más valioso. Bloque 2. Fuego mutable, la visión que nunca se detiene. Sagitario es fuego mutable. Y esa combinación específica tiene una lógica interna muy precisa que explica casi todo sobre cómo este signo procesa el mundo y por qué la permanencia le resulta tan difícil. El fuego en Sagitario, como en Aries y en Leo, es el elemento de la visión, de la inspiración, de la convicción de que hay algo que vale la pena buscar. Pero el fuego de Sagitario no es el fuego impulsivo de Aries ni el fuego estable de Leo. Es el fuego del arquero que siempre está apuntando hacia el horizonte siguiente. Que tiene una relación con el futuro y con la posibilidad que es más intensa que su relación con el presente. Para Sagitario, lo que puede llegar a ser siempre pesa más que lo que ya es. Esa orientación hacia el futuro genera el optimismo que es una de las cualidades más genuinas del signo. Y también genera la dificultad de habitar el presente cuando el presente ya no tiene el sabor de lo posible. Pero Sagitario es mutable. Y el modo mutable, que hemos visto con Géminis, Virgo y Piscis, está diseñado para la transición, para la adaptación, para percibir cuando un ciclo está terminando y preparar el terreno para el siguiente. Los signos mutables son los que cierran las estaciones. Y en ese cierre hay una inteligencia que a veces se confunde con inconstancia. La capacidad de saber cuándo algo ya dio lo que tenía para dar y de soltar antes de que el ciclo se vuelva resistencia pura. Cuando combinas fuego con mutable, obtienes una energía que está constantemente en movimiento hacia algo nuevo, que tiene una dificultad genuina para quedarse cuando el entusiasmo inicial se asentó. Y que tiene una narrativa interna muy desarrollada para justificar ese movimiento en términos de crecimiento y expansión. El resultado es un signo extraordinariamente capaz de iniciar cosas, de inspirar a otros, de ver el potencial donde nadie más lo ve. Y que al mismo tiempo puede tener una historia de compromisos que nunca llegaron a su profundidad real porque algo siempre lo llamó hacia el próximo horizonte antes de que pudieran madurar. Bloque 3. Júpiter, el planeta que siempre quiere más. Sagitario está regido por Júpiter. Y en astrología psicológica, entender a Júpiter es entender el tipo de conciencia con que Sagitario habita el mundo y por qué el compromiso opera de la manera en que opera para este signo. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Es el planeta de la expansión, de la abundancia, del significado, de la búsqueda de algo que trascienda lo cotidiano. En la psicología arquetípica, Júpiter representa el principio del crecimiento, la convicción de que hay algo más grande esperando.
La fe de que la vida tiene sentido y que ese sentido puede encontrarse si uno se mueve en la dirección correcta. Esa es una energía que en su expresión más sana genera personas con una generosidad genuina. Una visión de largo alcance que puede inspirar comunidades enteras. Una capacidad de mantener la fe cuando los demás la perdieron. Y un sentido del humor que nace de saber que nada es tan definitivo como parece en el momento más oscuro. Pero Júpiter también tiene una sombra que se siente casi contradictoria porque está hecha de exceso. Júpiter no sabe cuándo parar. Júpiter no tiene de forma natural el mecanismo de suficiente. La expansión como principio no tiene límite interno. Siempre hay más horizonte. Siempre hay más posibilidad. Siempre hay algo que todavía no se ha explorado que podría resultar más significativo que lo que ya se tiene. Para Sagitario, esa lógica jupiteriana se aplica a todo. A los proyectos, a los conocimientos, a los países que visita, a las filosofías que adopta. Y también a las relaciones. El problema específico que Júpiter genera en el contexto del compromiso es que el compromiso, por su naturaleza, implica una reducción de las posibilidades abiertas. Comprometerse con algo o con alguien significa que otras cosas o personas quedan fuera. Y esa reducción, para una psique regida por el principio de expansión sin límite, se siente con una incomodidad que puede ser muy difícil de tolerar. Bloque 4. El miedo al compromiso, lo que se esconde detrás de la libertad. Quiero hablar de este tema con la honestidad que merece porque hay mucha confusión sobre qué es realmente el miedo al compromiso en Sagitario y de dónde viene. Y esa confusión, cuando no se resuelve, hace que el patrón se perpetúe indefinidamente. Lo primero que hay que decir es que la libertad que Sagitario valora es genuina. No es una racionalización construida para evitar algo. Sagitario realmente necesita espacio. Realmente necesita la posibilidad de moverse. Realmente sufre cuando se siente confinado de formas que otros signos tolerarían sin dificultad. Eso es parte de la arquitectura real de este signo y no debería ser ignorado ni descartado. Pero hay una diferencia enorme entre necesitar libertad y usar el concepto de libertad para evitar algo que da miedo. Y en Sagitario, esa diferencia es la línea entre la madurez y la fuga. La libertad real es la que se elige después de haber evaluado con honestidad. La fuga es la que se ejecuta antes de que haya tiempo para sentir lo que la situación real implica. Entonces, ¿qué da miedo exactamente? En la psicología profunda de Sagitario, el compromiso tiene varias capas de amenaza que vale la pena descomponer. La primera es la pérdida de las posibilidades abiertas. Comprometerse cierra puertas. Y para una mente jupiteriana que vive de la abundancia de posibilidades, cerrar puertas tiene un costo que se siente casi físicamente. No solo en el sentido de que pierde opciones concretas, sino en el sentido de que la identidad de Sagitario, que está profundamente ligada a la libertad de movimiento y a la apertura de horizonte, necesita esas puertas abiertas para saber que sigue siendo quien cree que es. La segunda es el contacto con la propia limitación. El compromiso serio, ya sea en una relación, en un proyecto de largo plazo, en una identidad profesional, inevitablemente revela los límites propios. Lo que uno no puede. Lo que uno no sabe. Lo que uno no es capaz de sostener. Y Sagitario, que tiene una imagen de sí mismo marcada por la expansión y la posibilidad, puede tener una dificultad muy real para encontrarse con esos límites sin interpretarlo como una falla fundamental. La tercera es el aburrimiento como señal mal interpretada. Sagitario siente el aburrimiento de la rutina con una intensidad que otros signos no registran de la misma manera. Y cuando esa incomodidad llega en medio de un compromiso, la interpretación automática es: esto ya no es para mí. Ya cumplió su ciclo. Es hora de moverme hacia algo nuevo. Pero esa interpretación puede ser correcta o puede ser la respuesta automática al malestar de la profundidad, que siempre llega acompañada de cierta incomodidad antes de que se vuelva genuinamente rica. Bloque 5. La narrativa de la libertad. Como Sagitario se cuenta lo que hace. Hay algo que Sagitario hace de forma extraordinariamente sofisticada y que es importante nombrar con precisión, porque es la parte del patrón que más dificulta verlo desde adentro. La capacidad de construir una narrativa sobre sí mismo que convierte cada huida en una decisión de crecimiento. Sagitario es el signo del significado. De la búsqueda de la verdad. De la filosofía personal.
Tiene una habilidad natural para encontrar el marco conceptual que hace que sus acciones tengan sentido, no solo para los demás sino para sí mismo. Y esa habilidad, que en su expresión más madura genera una sabiduría real sobre el sentido de la experiencia vivida, puede también convertirse en el mecanismo que hace que el abandono parezca discernimiento espiritual. Cuando Sagitario se va de una relación antes de que madure, la narrativa interna puede ser: simplemente llegué hasta donde tenía que llegar con esta persona. Cuando deja un proyecto a la mitad, puede ser: ese proyecto ya no estaba alineado con mi verdad. Cuando evita el compromiso laboral que implicaría desarrollarse en profundidad en un área, puede ser: no quiero limitarme a una sola cosa. Esas narraciones no son falsas en todos los casos. A veces hay situaciones que genuinamente ya dieron lo que tenían para dar. El problema es cuando esa narrativa se aplica automáticamente cada vez que algo se pone difícil, cuando la profundidad empieza a exigir algo que Sagitario no está seguro de poder dar. Porque la profundidad siempre pone incómodo antes de revelar lo que tiene. Y si la narrativa de Sagitario lo saca de la situación justo en ese momento de incomodidad, nunca va a descubrir lo que había del otro lado. Bloque 6. La sombra, lo que Sagitario prefiere no ver. La sombra de Sagitario es interesante porque tiene la misma cualidad de su don: es grande, es expansiva. Y tiene una energía que puede arrasar con lo que está a su alrededor si no se trabaja con conciencia. La primera capa es la irresponsabilidad disfrazada de espontaneidad. Sagitario tiene una relación con las consecuencias a largo plazo que puede ser problemática. La orientación jupiteriana hacia el futuro como posibilidad puede generar una dificultad real para quedarse con las consecuencias de las decisiones tomadas en el presente. La salida de una relación sin elaborar el cierre. El compromiso asumido que se abandona cuando se pone exigente. La promesa hecha con genuina intención en el momento del entusiasmo y olvidada cuando el entusiasmo bajó. Esas son formas de irresponsabilidad que Sagitario frecuentemente no registra como tales porque en su sistema interno el movimiento hacia los siguientes siempre se siente justificado. La segunda capa es la arrogancia intelectual. Sagitario tiene acceso a perspectivas amplias y a marcos filosóficos que genuinamente enriquecen su visión del mundo. Pero eso puede convertirse en la convicción de que tiene la verdad, de que su comprensión de cómo funciona la vida es superior a la de los demás. Y de que quienes no comparten su filosofía simplemente no han llegado todavía al nivel de comprensión necesario. Esa arrogancia puede ser profundamente dañina en las relaciones íntimas donde la otra persona necesita ser vista en su propia particularidad y no a través del filtro de la filosofía personal de Sagitario. La tercera capa es la superficialidad como precio de la amplitud. Sagitario sabe de muchas cosas. Ha tenido muchas experiencias. Ha viajado, ha leído, ha explorado. Y eso genera una riqueza real. Pero también puede generar un patrón donde se sabe un poco de todo y mucho de nada. Donde la amplitud ha sido priorizada consistentemente sobre la profundidad y donde el conocimiento tiene una cualidad horizontal que impresiona en la superficie pero que no tiene raíces suficientes. Bloque 7. Sagitario en las relaciones, la pareja que ilumina pero no aterriza. En las relaciones, Sagitario tiene una presencia que puede ser genuinamente transformadora en las fases iniciales. Hay algo en la energía de este signo que abre posibilidades en el otro. Que hace que el otro se sienta más capaz, más valiente, más dispuesto a apostar por lo que quiere. La generosidad de Sagitario en las relaciones es real, da libertad, da espacio, da humor, da la sensación de que la vida con él o ella es más grande que sin. Pero las relaciones con Sagitario también tienen un patrón que aparece con consistencia: la dificultad de pasar de la fase de expansión a la fase de profundidad. Mientras la relación tiene el sabor de lo nuevo, mientras hay horizontes por explorar juntos, mientras hay cosas que descubrir del otro, Sagitario está presente y comprometido de una manera genuina. El problema llega cuando la relación alcanza una madurez donde lo que está disponible es la densidad de lo que ya existe. La intimidad cotidiana, la presencia en los momentos sin brillo. Esa fase requiere exactamente lo que Sagitario tiene más dificultad de dar: la permanencia sin estimulación constante. El otro en la relación con Sagitario puede vivir una confusión muy particular. Sentir que tiene una pareja extraordinariamente presente en los momentos de expansión y casi ausente en los momentos de hondura. Sentir que Sagitario está más disponible para una aventura que para una conversación difícil.
Que puede hablar de filosofía durante horas pero que se incomoda cuando la conversación se acerca a algo emocionalmente real y sin salida fácil. Esa incomodidad de Sagitario con la hondura emocional no es frialdad. Es el fuego mutable que no sabe quedarse quieto cuando el espacio se vuelve denso. Es Júpiter buscando el horizonte cuando lo que está enfrente es simplemente lo que es, sin posibilidad de expansión inmediata. Bloque 8. La libertad real, lo que Sagitario todavía no descubrió. Quiero hablar de algo que creo que es el punto de inflexión más importante para Sagitario cuando puede acceder a él. Y es la distinción entre la libertad como ausencia de límites y la libertad como capacidad de elegir plenamente, dentro de los límites que uno acepta. La libertad que Sagitario persigue, la de los horizontes abiertos, la de las posibilidades infinitas, la de no estar atado a nada ni a nadie de forma permanente. Esa libertad tiene una trampa que Sagitario rara vez ve desde adentro, es una libertad reactiva. Está definida por lo que evita más que por lo que elige. Es la libertad de quien se mueve para no quedarse, no la libertad de quien se queda porque genuinamente eligió quedarse. Y hay una diferencia enorme entre esas dos formas de estar. La libertad real, la que Sagitario todavía no ha explorado completamente, es la que existe dentro del compromiso. Es la experiencia de elegir con plena conciencia quedarse en algo. No porque no haya salida, sino porque el valor de lo que hay adentro supera el valor de lo que podría haber afuera. Esa libertad requiere haber atravesado la incomodidad de la profundidad. Requiere haber sentido el peso de la limitación y haberla aceptado como parte del precio de algo genuinamente valioso. Y lo que Sagitario descubre cuando puede atravesar eso, cuando puede quedarse en una relación, en un proyecto, en un área de conocimiento, el tiempo suficiente para que madure completamente. Es que la profundidad tiene su propia forma de expansión. Que conocer algo o a alguien de verdad, con toda su complejidad y sus contradicciones, es una exploración que no tiene fondo. Que la intimidad real es más expansiva que cualquier horizonte geográfico. Pero solo se descubre quedándose. Bloque 9. El cierre, Sagitario aprendiendo a quedarse sin perderse. El trabajo de Sagitario no es dejar de moverse. Eso sería pedirle que deje de ser lo que es. ¿Y la libertad? El movimiento. La expansión son dimensiones genuinas de este signo que el mundo necesita y que no deberían sacrificarse en nombre de una idea convencional de compromiso que tampoco funciona para todo el mundo. El trabajo de Sagitario es aprender a distinguir con honestidad cuando se está moviendo porque genuinamente hay algo mejor en el siguiente horizonte y cuando se está moviendo porque quedarse da miedo. Esa distinción no siempre es fácil de hacer. Requiere una honestidad con uno mismo que la narrativa jupiteriana puede complicar. Porque Sagitario tiene una habilidad extraordinaria para encontrar razones convincentes para cualquier decisión que ya tomó desde el miedo. Una forma práctica de hacer esa distinción es preguntarse, si el miedo no estuviera, ¿me iría de todas formas? Si la respuesta es sí, probablemente la decisión de irse tiene una base genuina. Si la respuesta genera dudas, si hay algo que siente que podría haber del otro lado de quedarse que nunca va a descubrir si se va, entonces la pregunta que sigue es más difícil pero más valiosa. ¿Qué exactamente da miedo de quedarse? Sagitario que puede hacer esa pregunta y quedarse con la incomodidad de la respuesta el tiempo suficiente para entenderla de verdad. Ese Sagitario ya está haciendo el trabajo más importante que tiene disponible. No porque haya que quedarse siempre, sino porque hay que poder elegir con conciencia real en lugar de moverse por impulso. El arquero en la imagen de Sagitario no dispara en todas las direcciones. Apunta. Elige un blanco. Y en esa elección, en ese momento de enfoque antes de soltar la flecha, hay más libertad que en cualquier horizonte que se haya dejado a medias.